A través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, tiene el gusto de presentar a ustedes el Seminario Permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México, el cual, desde sus inicios, ha contado con la presencia de destacados investigadores de la UNAM y especialistas de otras instituciones nacionales y extranjeras, expresando sus opiniones en torno a la conformación histórica de los espacios, los procesos ambientales y socioculturales de las ciudades y sus centros históricos. El día de hoy le damos la bienvenida al doctor Fernando Carrión Mena, profesor emérito e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. El doctor Carrión, el día de hoy, nos dictará la ponencia con el título Patrimonio, el conflicto de la heredad productiva en los centros históricos. A continuación me permito leer una síntesis curricular del doctor Carrión Mena. El doctor Carrión Mena se recibió como arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, Quito. Cursó la maestría de Desarrollo Urbano y Regional con especialización en investigación y docencia en el Colegio de México en la Ciudad de México y realizó su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. El doctor Carrión ha desempeñado por más de 40 años un conjunto de actividades culturales, administrativas y académicas en el campo de las ciencias sociales. Entre sus áreas de especialización podemos mencionar los centros históricos, la seguridad ciudadana, violencia y narcotráfico, fronteras, descentralización, vivienda, desarrollo urbano y políticas de planificación, estudios sobre fútbol, entre otros muchos temas. La producción académica del doctor Carrión es en verdad notable. El doctor Carrión creó 8 revistas temáticas sobre diversos temas, entre los cuales ciencias políticas, seguridad, ciudad, centros históricos y fronteras. Ha redactado más de 1000 artículos periodísticos y 250 académicos. Publicó 64 libros y ha editado 12 colecciones de libros. Su obra ha sido traducida a diversos idiomas, entre los cuales el portugués, el francés, el inglés, el alemán y el italiano. Produjo 4 documentales cinematográficos. Ha trabajado como consultor de diferentes organismos multilaterales y como docente universitario. Por su trayectoria, se hizo acreedor a 9 premios, 6 condecoraciones y 5 distinciones como ciudadano distinguido. Fue director del Departamento Ciudad de Flaxo, Ecuador, y de Planeación Municipal de la ciudad de Quito. Fue también presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos OLACHI. Y fue concejal del Distrito Metropolitano de Quito. El doctor Carrión ha colaborado, ha hecho múltiples colaboraciones con el PUEC, entre los cuales podemos mencionar el libro Derecho a la Ciudad en América Latina, en el 2016. Ha dictado varias conferencias y escrito varios artículos, entre los cuales El Centro Histórico como Objeto del Deseo, en el 2009, y Los Desafíos Actuales de los Centros Históricos de América Latina en el 2011. Formó parte del jurado calificador del Concurso Internacional de Tesis de Investigación sobre Centros Históricos en el 2016. Por último, entre sus líneas más recientes de investigación, podemos mencionar el gobierno urbano de las ciudades intermedias en Ecuador, el tema del derecho a la ciudad. También ha explorado la economía política de la violencia en los sistemas fronterizos de América Latina hacia una comprensión integral. También ha abordado el tema de publicaciones sobre usos del derecho y acciones colectivas en áreas segregadas en América Latina y el Caribe. También ha realizado los estudios políticos en los países andinos. Este es un estudio del arte sobre el tema. Y lo último, en términos de libros, publicó el capítulo Ecuador de Estambul a Quito, en inglés, para el libro Urban Policy in the Latin American Towards the Sustainable Development Goals, hacia los objetivos de desarrollo sustentable. Disculpe por el inglés. Bueno, por último, me permito, antes de darle la palabra al doctor Carrión Mena, les quiero mencionar algunas indicaciones
para el público, para nuestro público asistente. Les pedimos por favor que nos apoyen. En la parte del chat se pondrá una liga en el cual ustedes se les solicita que por favor nos hagan el registro de asistencia. Clicando allí en la liga y completar el cuestionario que allí sale. Es muy sencillo y no se tarda mucho. Les pedimos también por favor que apaguen sus micrófonos durante la sesión. También, por favor, colaboren con el desarrollo de la misma, evitando utilizar un lenguaje no apropiado, esperando su turno para hablar y respetando además a los demás participantes. Quien no cumpla con estas reglas será apartado de la sesión. Al finalizar la participación del doctor Carrión, se abrirá una sesión de preguntas, la cual será muy breve por compromisos con el doctor Carrión, y la haremos de grupos de a 3 preguntas. Bueno, pues esta sería un poco la introducción y le doy la palabra al doctor Carrión. Bien, un saludo cordial, muchísimas gracias por la invitación, la posibilidad de volver al PUEC a trabajar con ustedes, sin duda para mí me estimula. Veo por ahí a Javier también, que le hago llegar mis saludos. Ya, perfecto. Bueno, lo que voy a exponer está en la pantalla y lleva por título Patrimonio, el conflicto por la heredad productiva. Sin duda que es una propuesta metodológica totalmente diferente a con la que hemos venido trabajando durante mucho tiempo, porque yo creo que estamos viviendo justamente un momento de quiebre en el pensamiento respecto de los centros históricos y sin duda sobre el patrimonio. Bien, a manera de introducción, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que en general nunca se había debatido tanto como ahora el tema patrimonial. Y yo creo que esto básicamente se debe a porque nunca se había destruido tanto lo patrimonial, principalmente en las ciudades, el tema del patrimonio cultural y también del patrimonio natural. En todos estos ámbitos hay un debate muy fuerte en el espacio de las políticas públicas, en el espacio de la academia y también, obviamente, en el espacio de los usuarios, de los consumidores, de los productores. Esto nos lleva justamente a replantearnos, nos debe llevar a replantearnos las formas de abordar lo que es lo patrimonial. Y para eso, en esta exposición, básicamente voy a tratar como 3 temas. Uno, un aspecto metodológico que me parece importante. Luego ver los tipos de centros históricos que existen y las políticas. Para ir en ese orden, las consideraciones metodológicas. Yo creo que hay que entender que históricamente el tema patrimonial ha transcurrido por lo menos en 3 momentos absolutamente claros. Uno, con la Revolución Industrial, donde se construye esa lógica reminiscente del patrimonio. Y básicamente a través de dos elementos. Uno, lo que es la conservación, es decir, conservar, por ejemplo, un monumento en su estado original. Y esto lo que significa es que todo lo que se ha producido desde el principio hasta el día de hoy, pues prácticamente desaparece, con lo cual estaríamos viviendo una especie de fin de la historia, que yo creo que ese es el caso de la conservación, porque la conservación no es otra cosa que regresar al momento original. Y eso tiene que ver mucho con lo que significa el monumento. Y el monumento no es otra cosa que una estructura que se hace con fines conmemorativos. Entonces, lo que se busca es conmemorar, buscar conservar lo que originalmente se había producido. Un segundo momento de desarrollo metodológico tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y aquí lo que ocurre es que se produce una devastación del patrimonio, una destrucción muy fuerte. Y el elemento aquí ya no es reminiscente, sino la necesidad de la reconstrucción. Y aquí aparece con mucha fuerza el prefijo re. Entonces, al prefijo re se le pone dentro de las categorías de la arquitectura y el urbanismo y estamos listos. Entonces, reconstrucción, rehabilitación, restauración, etcétera, etcétera. Alguna vez escribí un artículo en El País de España donde había identificado no menos de 21 de estos conceptos que le incorporaban el prefijo re. Y esto surge principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Hoy día estamos viviendo un momento totalmente distinto.
en este caso ya es de la globalización. Y aquí el tema central, a mi manera de ver, es el tema de la heredad productiva. El patrimonio no es otra cosa más que una herencia, pero una herencia que tiene que desarrollarse productivamente. En otras palabras, tiene que añadirle más tiempo al pasado, que eso es lo que, por lo menos yo defino como el valor de historia, que es la diferencia entre la concepción de la conservación, que es básicamente ver la cosa estática, y el caso de la heredad productiva más bien es ver cómo se va incorporando el valor de historia. Al valor de uso, al valor de cambio, hay un valor de historia, que no es otra cosa más que dejar la huella de todo el proceso ocurrido desde el principio hasta el momento actual. Y aquí el elemento principal y disruptor, si se quiere, es el tema del mercado. En otras palabras, han habido 3 momentos de la construcción del campo, de la construcción metodológica, de lo que significa el patrimonio. Ahora, me parece que es importante también en términos metodológicos partir con 3 elementos adicionales. Una primera cosa, toda ciudad es histórica. No es que solo las que la UNESCO, por ejemplo, decide que son históricas. No, toda ciudad es histórica. ¿Y por qué? Porque se produce históricamente. Porque tenemos una tecnología del momento, tenemos unas relaciones de producción de un momento, unos medios de producción específicos. Entonces, eso es el resultado de un proceso histórico. Y eso hace que toda ciudad sea histórica. Pero eso no es lo único. También hay que tener en cuenta que todo lo que está dentro de una ciudad es histórico. En otras palabras, un centro histórico es histórico y va cambiando porque tiene valor de historia. Va mutando. Las relaciones que establece con la ciudad, con la periferia, son totalmente distintas. Entonces, toda ciudad es histórica y todo lo que está dentro de una ciudad también es histórico. Y aquí viene la tercera cosa que es muy importante. Que todo lo que está dentro de la ciudad, además de ser histórico, es patrimonio. De ese universo patrimonial, de todas las cosas que están dentro de una ciudad. Con la patrimonialización lo que se hace es segregar unos patrimonios de otros patrimonios. Y definirles como patrimonio solo aquellos que han pasado el tamiz de lo que se considera que debería ser un patrimonio. En ese sentido, toda centralidad es histórica, todo lo que está dentro de una centralidad es histórica y todas esas cuestiones que tienen los centros históricos son patrimoniales. Por eso es que todo centro histórico es el lugar que tiene la mayor carga, la mayor densidad de patrimonio de toda una ciudad. Una tercera consideración metodológica que me parece importante, una definición absolutamente elemental de patrimonio, que se origina en el latín y es una palabra compuesta. Patrimonio quiere decir patri, que es padre, y onium, que quiere decir transmisión. Aquí hay algunas cosas interesantes. Una, ¿por qué solo del padre? Y hay un cuestionamiento importante. Y segundo, que es un concepto que no implica algo físico material, sino que implica movimiento, que implica transmisión. Por eso el concepto que tienen en el inglés me parece mucho más interesante, porque cuando uno traduce patrimonio al inglés es heritage, que no es otra cosa más que la herencia. Y la herencia es la transmisión. Entonces se transmite del padre a los hijos, y ese concepto de transmisión es lo que es el patrimonio. En ese sentido, el patrimonio es menos un objeto, menos un bien patrimonial, y mucho más el proceso sucesorio. Mucho más el proceso sucesorio. Entonces, ¿qué significa eso? Que el concepto de patrimonio lo que hace es definir un ámbito del conflicto entre actores, que yo les llamo sujetos patrimoniales. Entonces, es un ámbito del conflicto de la transmisión de unos seres humanos hacia otros seres humanos de la propiedad. Entonces, lo que se transmite finalmente es la propiedad. Y el patrimonio es propiedad. Entonces, la transmisión es heredad. Y el poder que tiene el patrimonio, el poder, más bien dicho, que tienen los sujetos patrimoniales sobre el patrimonio, es el de la propiedad. Cuando hablamos del patrimonio familiar, obviamente es el padre, obviamente son los hijos, los descendientes, etcétera, y siempre hay conflictos hereditarios. Cuando hablamos de sociedad, hablamos de
sectores sociales, hablamos de clases sociales, hablamos de grupos sociales, hablamos de propietarios que transmiten esa propiedad a otros. Y aquí, obviamente, lo que debería entrar con fuerza es lo que significa la democratización del patrimonio. Una cuarta situación metodológica que creo que es clave es que a mí me parece que los conceptos con los que nosotros hemos venido trabajando lo patrimonial tienen un componente fetichista muy fuerte. Y a esto lo defino explícitamente como fetichismo patrimonial. ¿Y por qué? Porque generalmente de los bienes patrimoniales, que ya los hemos cuestionado, lo que aparecen es que se les vacía a los sujetos patrimoniales. Nunca hacemos un análisis de quién fue el que produjo un edificio. Nunca hacemos un análisis de quién produjo una trama urbana específica. ¿Por qué? Porque se vacía de los sujetos sociales. A lo sumo hacemos un análisis de las tipologías, de los estilos, pero no nos metemos con la parte social porque los sujetos patrimoniales están por fuera. En segundo lugar, este fetichismo se construye porque se desconoce el proceso de sucesión, el proceso de transmisión y del conflicto que está inmerso a través de los sujetos patrimoniales. Los sujetos patrimoniales son elementos claves, vitales. Cuando uno hace una intervención en un centro histórico, uno tendría que hacer, en primer lugar, un mapa de actores, un mapa de sujetos patrimoniales. Y estos van a ser de gente que vive ahí, de gente que trabaja ahí, pero también gente que llega de otros lugares de la ciudad, y también instituciones, por ejemplo, la UNESCO, como por ejemplo el BID, el Banco Mundial, o sectores privados. Entonces, los sujetos patrimoniales es un universo bastante amplio. Y el otro elemento del fetichismo patrimonial es que se niega la posibilidad de que siga produciéndose más valor de historia en cada uno de estos bienes patrimoniales. Entonces, no hay una continua producción de valor de historia. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la conservación, lo que se busca es regresar a su origen inicial. La segunda idea, la definición explícita de heredad productiva. Si nosotros recuperamos la idea de patrimonio, o sea, patri, padre, y onion, transmisión, la heredad productiva no es otra cosa más que la transmisión patrimonial de la propiedad. Transmisión patrimonial de la propiedad. Es decir, del poder. El poder que se tiene sobre lo patrimonial. Y aquí aparecen los dos elementos claves. Los sujetos patrimoniales. Entonces, unos son los propietarios, otros son los que quieren ser propietarios, y otros son, por ejemplo, el sector público, los que procesan esa heredad productiva, los que procesan esa transmisión del patrimonio. Entonces, un elemento clave, fundamental, es trabajar sujetos patrimoniales. Y el objeto de esta transmisión es la producción de valor de historia. El valor de historia no es otra cosa que sumarle tiempo al pasado. Sumarle tiempo al pasado y reconocer que existen distintos aportes en distintos momentos de la historia. Les comento, cuando yo trabajé en la dirección de planificación del municipio de Quito, planteamos la necesidad de cambiar los colores del centro histórico. Y se hizo un estudio bibliográfico, documental, etcétera, pero de calas en las paredes también. Y el resultado fue muy interesante, porque nosotros suponíamos que queríamos llegar al color original. Que el color original era el color del material con que se había construido. Y después sí venía, en cada momento, se pintaba con el color del momento, con la tecnología del momento y con los materiales del momento. Y eso se vio clarísimo en las calas que trabajamos en las paredes. ¿Qué significaba aquí el valor de historia? Pues recuperar ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Pintemos con el color del momento, con la tecnología del momento y con los materiales de este momento. Y salimos a pintar. Y la tesis mía era que si nosotros no hacíamos eso, esa huella de nuestra generación no hubiera quedado registrada en la historia. Esa es la importancia del valor de historia, esa es la importancia de la heredad productiva. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este proceso de heredad productiva tiene que hacerse dentro de la lógica de las políticas públicas y, por lo tanto, asumiendo políticas de planificación.
Aquí recojo lo que José Luis Corallo plantea como planificación. Él dice que la planificación es un sujeto social, yo le he cambiado, en vez de social le puse sujeto patrimonial, con voluntad consciente. ¿Qué es para José Luis Corallo el sujeto social? Pues es una institución representativa, es un sector explícito, pero en general es el sector público. Entonces, el sujeto patrimonial es quien asume institucionalmente las políticas públicas frente al patrimonio. Entonces, uno es definir eso, y su carácter representativo, legítimo, proximidad, etc. Segundo, con voluntad, es decir, un sentido de querer hacer algo hacia el futuro. Y aquí ya viene una diferencia. Ya no es hacia atrás, sino hacia adelante. Pero esta voluntad no proviene del voluntarismo, es decir, yo quiero hacer esto y esto es lo que voy a hacer, sino que es una voluntad consciente. ¿Esto qué significa? Que hay que tener un buen diagnóstico. Hay que conocer exactamente la realidad para poder intervenir sobre eso. Y esto supone tener, obviamente, un marco institucional. Y yo sí veo mucha debilidad de los marcos institucionales en general en América Latina, y ahora vamos a pasar a verlos un poco más en detalle para que vean cuál es mi posición. Entonces, esta heredad productiva es la transmisión del patrimonio, con una finalidad: incrementar la masa patrimonial. Si nosotros partíamos de la idea de que todo lo que hay en una ciudad es histórico y por lo tanto patrimonial, porque hay propiedad sobre eso, lo que hay que hacer es incorporar la masa patrimonial. Es decir, que haya más patrimonio que sea reconocido para que sobre esa masa patrimonial se incremente el valor de historia. Y aquí aparecen dos elementos que son absolutamente determinantes. Una, la necesidad de democratizar el patrimonio, es decir, de que más gente pueda apropiarse, pueda tener propiedad sobre el patrimonio. Y en segundo lugar, esa democratización tiene que venir del derecho patrimonial. Yo tengo derecho al patrimonio. Y eso es absolutamente necesario e imprescindible. ¿Qué significa la heredad productiva desde la perspectiva de la patrimonialización? La patrimonialización no es otra cosa más que tasar cualitativamente el valor del patrimonio. Es decir, segregar de la totalidad de los bienes patrimoniales los que se consideran que deben ser reconocidos como tales. Entonces, esto tiene que ser un proceso objetivo, no un proceso subjetivo. ¿Y por qué esto? Porque generalmente los historiadores, por un lado, tienen una visión y los actores políticos que toman las decisiones tienen otra visión. Y entonces, cuando uno está, por ejemplo, definiendo los límites de un centro histórico, lo que está haciendo es definiendo dos momentos distintos. El que produjo ese centro histórico, el que produjo ese patrimonio, y el momento actual cuando se está produciendo la patrimonialización, es decir, la transmisión del patrimonio. Y aquí hay un problema muy grande, un problema complejo. En general, esta patrimonialización la hace el Estado y las élites. Entonces, ¿qué termina reconociéndose? Pues las acciones del Estado, es decir, los edificios de los ministerios, de las secretarías de Estado, las obras de infraestructura que son importantes, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, se reconoce como patrimonio los aparatos, los bienes, etcétera, producidos por el Estado. Y por otro lado, las élites. Y entonces aparecen las grandes casonas de las élites o los grandes lugares de producción de las élites. Y esto a lo que ha conducido es que el patrimonio se centralice o se concentre específicamente en los centros históricos. En América Latina, por poner algunos ejemplos, según la CEPAL, entre 25 y 30% de nuestras ciudades están producidos por los sectores populares en las periferias de nuestras ciudades. Si nosotros tenemos la tesis de reconocer la historia a través del patrimonio, tendríamos que reconocer la historia a través del patrimonio que ha sido construido en las periferias a partir de la producción popular. Y eso tendría que hacerse. En otras palabras, las favelas, las villas miserias, los pueblos jóvenes, las colonias populares, etcétera, etcétera, tendrían que ser reconocidas también con los valores patrimoniales que tienen.
Y yo creo que eso es muy importante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como las élites y el Estado no reconocen, por ejemplo, acciones de la mujer, tampoco hay patrimonio femenino que es reconocido. Tampoco de los pueblos originarios. Tampoco de las estructuras populares. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es una discusión muy fuerte para la democratización del patrimonio, para que otros patrimonios sean reconocidos y por lo tanto también puedan tener acceso a las políticas públicas. En general, las periferias urbanas no son consideradas como patrimonio y yo creo que ese se comete un error, una injusticia, una exclusión y una desigualdad adicional muy fuerte dentro de nuestras ciudades. Si este es el tema metodológico de la heredad productiva, esto tiene que hacerse en un marco institucional específico, un sujeto social, un sujeto patrimonial específico. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros en América Latina? Que este marco institucional es muy complejo, muy difuso y muy desarticulado. Yo diría prácticamente en América Latina no hay una instancia institucional que maneje exclusivamente los centros históricos fundacionales. Probablemente el de Santiago en Chile sí, porque la comuna de Santiago tiene 36 comunas y una de las comunas es la que se llama Comuna de Santiago, es la que está en el centro. Entonces ahí probablemente sí. Por eso es que el marco institucional de trabajo de los centros históricos desde la perspectiva patrimonial no tiene ingresos, no tiene presupuesto. Yo diría, ¿por qué no construir un marco institucional para que los impuestos prediales, las tasas de los servicios, algunos otros impuestos, puedan ser acumulados y en ese sentido eso pueda ser invertido, en otras palabras, tener un presupuesto? A lo que nosotros estamos abocados es de hacer un proyecto, salir a buscar el financiamiento y ese proyecto construirlo y terminarlo, pero nunca está articulado con una cuestión de este tipo. ¿Qué es lo que tiene que hacer este marco institucional? Pues básicamente procesar el conflicto y añadirle valor, sumar valor al pasado. Tiene que tener una política de regulación del mercado, porque ya vimos que hoy día el tema del mercado es algo muy fuerte. Y me parece que tiene que haber un órgano local. Y creo que la tendencia va hacia allá en América Latina. En Santiago, como les decía, pues dada esta circunstancia de las comunas que tiene Chile, pues Santiago está en esa línea. La Habana Vieja también está en esa línea. Quito ha construido también una administración zonal. México tiene las alcaldías o las delegaciones que se llamaban antes, y ahí también puede haber la posibilidad de generar alguna cosa interesante en esa perspectiva. Veamos, en tercer lugar, los tipos de centralidades históricas que existen. Lo primero que habría que decir es que para trabajar las centralidades históricas, y todas las centralidades son históricas, no solo la centralidad fundacional, sino todas las centralidades históricas, lo que hay que hacer es producir un cambio significativo de paradigma con el que hemos venido trabajando. Y en general hemos venido trabajando de un paradigma, de un concepto de centros históricos surgido a partir de atributos. Por eso es lo que se ha definido al centro histórico como un conjunto monumental. Es decir, una suma de monumentos. Pero un centro histórico no es un conjunto monumental. Un centro histórico se define por las relaciones que establece de una parte de la ciudad con el todo. Ya desde hace mucho tiempo Cristal, él mismo nos dijo que la centralidad se construye principalmente por la expresión jerárquica de la localización de las actividades de punta de una ciudad. Por eso es que las centralidades van apareciendo en otros lugares. Y una de las más rezagadas es la centralidad histórica fundacional, porque generalmente ahí no tienden a localizarse, por ejemplo, las actividades económicas de punta. Y ese es un problema bastante complicado. ¿Cuáles son los componentes esenciales de una centralidad histórica, de un centro histórico, de una centralidad? Pues básicamente son tres. Uno, las funciones centrales, esto que hablábamos hace un momento de Cristales, la ubicación jerárquica de las funciones en algunos lugares de la ciudad. Entonces son las funciones centrales. En segundo lugar, para que esas funciones centrales y esa centralidad pueda desarrollarse, se necesita accesibilidad, y esto ha cambiado mucho.
a mí me gusta mucho citar una frase de Le Corbusier que él decía hace más de 100 años ya en realidad, que el éxito de una ciudad depende de su velocidad. El éxito de una ciudad depende de su velocidad. Pero Le Corbusier en esa época pensaba en el automóvil. Hoy día más bien el automóvil es absolutamente denostado, criticado. Pero ¿qué es lo que significa? Ya no es el automóvil hoy día, sino las nuevas tecnologías de la comunicación. A partir de eso es lo que se produce la accesibilidad. Y lo que se tiene es casi la instantaneidad, porque lo que se busca es la mayor velocidad. Entonces, en segundo está la accesibilidad. Y lo tercero son las formas espaciales, donde se localizan las centralidades. Y aquí van variando, porque yo diría que las últimas formas de centralidad ya no son zonas específicas, sino son, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, el Paseo de la Reforma. Hoy día las grandes centralidades son corredores metropolitanos, tipo justamente Paseo de la Reforma. Y eso se tiene en San Pablo, por ejemplo, en la Avenida Paulista, eso se tiene en Santiago, en la Alameda Bernardo O'Higgins, y así sucesivamente en cada una de nuestras ciudades. Y entonces, en este caso, lo que se tiene principalmente es una forma distinta a la que se tenía tradicionalmente. ¿Cuáles son estas centralidades? Pues la primera es la centralidad histórica fundacional. Las funciones que aquí existen principalmente son las políticas, porque alrededor de la plaza principal se localiza la administración pública nacional y local. Entonces, las funciones públicas y políticas son fundamentales. Lo segundo es lo religioso, por el carácter colonial que tiene este origen fundacional de las ciudades, y obviamente lo comercial. Entonces, los centros históricos fundacionales principalmente tienen estas tres funciones: políticas, religiosas y comerciales. La forma de acceso a este centro histórico fundacional es el vehículo automotor. Se ensancharon las calles, las avenidas, entró el vehículo automotor privado, después el colectivo, y así ha sido. Y lo que es interesante en el caso del centro histórico fundacional es que originalmente fue la ciudad toda. Lo que hoy día decimos que es el centro histórico fundacional, en su momento fue la ciudad toda. Y eso se convirtió en una zona específica, que genera una masa gravitatoria, de los estudios que he tenido la posibilidad de hacer. Más o menos en los centros históricos está el 10% de la población de lo que llega al centro histórico. En otras palabras, la masa de atracción que tienen los centros históricos fundacionales es muy fuerte. Ahora, este no es el único centro histórico. Vamos a ver otro. Aquí tenemos el segundo, que surge principalmente a partir de la segunda posguerra mundial. Y este es un centro histórico principalmente de los negocios económicos. Esto es lo que la Escuela de Chicago definió como el Central Business District, el centro de los negocios. Y aquí las funciones son totalmente distintas. Son las funciones financieras, comerciales y administrativas, menos del sector público y más del sector privado. Las formas de conexión con estas centralidades también son distintas, porque ya empieza a haber el transporte colectivo y masivo. Y aquí empiezan a entrar los famosos BRT o los metros. Y según Carlos de Matos también, en esta zona aparecen lo que él define como los artefactos de la globalización. Estos son los grandes hoteles, los centros comerciales, los malls o shopping centers, los centros de convenciones, etcétera, etcétera. Y la tercera centralidad histórica es la centralidad de la globalización, la de ahora. Y en este caso, las funciones centrales están vinculadas al terciario superior, que ustedes de eso encuentran claramente en Santa Fe por un lado y en Reforma por otro. Y aquí tenemos las expresiones más significativas de estas nuevas tecnologías que tenemos. Y en este caso, si bien existe también el transporte masivo, el metro, etcétera, etcétera, lo que es absolutamente determinante son las nuevas formas de comunicación alrededor del Internet, de las plataformas, de las aplicaciones propias de la cuarta revolución industrial.
Y en este caso, ya lo que tenemos es una combinación de zonas, de espacios, con los corredores que allí existen. ¿Qué es lo que ocurre? Que los centros históricos en general, y estos tres tipos que estoy planteando, los centros históricos fundacionales, el centro de los negocios y el centro de la globalización, son los lugares que más cambian dentro de una ciudad. Este es el caso, por ejemplo, de los centros fundacionales. Los centros fundacionales cambian, pero de manera impresionante. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Han tenido como 3 momentos gravitantes y muy completos. Pasan de ser una ciudad para convertirse en una centralidad. Ese es un cambio dramático. Porque en la ciudad lo que se tiene es todo, pero en la centralidad se tiene concentradas las funciones centrales. Entonces, solo ese paso de la ciudad toda a convertirse en un centro histórico es un cambio sustancial. Luego, lo que ocurre es que la ciudad y las élites, etcétera, terminan dándole la espalda al centro histórico, y en este caso las élites salen de ahí y se dirigen a unas nuevas localizaciones en las periferias. Y ese espacio vacío empieza a ser cooptado por los sectores populares bajo la lógica de la tugurización. La tugurización no es otra cosa más que subir la densidad, subir el hacinamiento para que muchos pocos paguen un mucho. Muchos pocos paguen un mucho. Y entonces ahí sí se llenaron los centros históricos de conventillos por la tugurización. Y aquí lo que hemos vivido es lo que yo denomino en un artículo que va a salir ahora en una de estas revistas, uno de estos libros de Handbook. Yo planteo ahí la aporoficación, que es todo lo contrario a la gentrificación. Porque la gentrificación no es otra cosa más que el recambio de la población de los sectores de altos ingresos por los de bajos ingresos. En este caso, es todo lo contrario. Es el cambio de la población de altos ingresos por la de bajos ingresos. La aporoficación. Y entonces se construye un estigma territorial sobre los centros históricos. Y se deja de hacer inversión en los centros históricos, inversión pública e inversión privada. Por eso es que la mayoría de los centros históricos en América Latina están perdiendo población. Y están perdiendo población frente a la totalidad de la ciudad, frente a la población que tenían antes. Y siguen perdiendo población. ¿Y por qué aquí? Porque entró otro fenómeno, que ya no es la poroficación, ni tampoco la gentrificación, sino la butiquización. ¿Qué es la butiquización? Ya no es el cambio de población, sino el cambio de usos de suelo. Entonces, se cambia del uso de suelo residencial hacia otro de tipo mercantil, generalmente vinculado al turismo. Y entonces, la butiquización lo que busca es que los sectores de altos ingresos empiecen a recuperar ese espacio, y utilizan incluso esas categorías, a rescatar ese espacio, a restaurar ese espacio, para que exista un recambio poblacional. Pero el recambio poblacional aquí se da principalmente porque no es un cambio de una población por otra, sino es el cambio de un uso del suelo por otro. Entonces, se empieza a perder el uso de suelo residencial y empieza a aparecer toda la lógica del turismo y del sector inmobiliario que está ahí atrás. En este momento, que se está viviendo en general en América Latina, hay una reducción importante de la población en los centros históricos que está conduciendo a que los centros históricos pierdan tiempo. Les pongo el caso concreto, el centro histórico de Quito, donde yo vivo. Este centro histórico de Quito tiene un horario de oficina. Se abre a las 8 y se cierra a las 8. ¿Eso qué significa? Que esa zona ha perdido 12 horas, una cantidad impresionante. Entonces ha habido una reducción del tiempo, ha habido una reducción de la sociedad porque pierde población y también obviamente una reducción del espacio. Eso es lo que está ocurriendo. Con esto termino con un par de conclusiones que me parecen importantes. Así como empecé señalando que estamos viviendo una crisis global del patrimonio, yo creo que esa crisis global del patrimonio se expresa en el hecho de que hay un debilitamiento de la institucionalidad pública, nacional e internacional, que intervienen en los centros históricos.
Si nos vamos desde la perspectiva internacional, hoy día la UNESCO ya no tiene nada que ver con la UNESCO que nació en 1946 después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día ya no tiene el peso que tenía en esa época. Hoy día básicamente lo que hace son las declaratorias de patrimonio, es decir, la patrimonialización. Y para eso no necesita recursos. Y luego hace control para que esos lugares donde se ha declarado como espacio patrimonial, pues siga manteniendo la conservación, porque ese es el eje metodológico conceptual del UNESCO. Pero también la institucionalidad pública de los centros históricos por los procesos de privatización. Lo que estamos viviendo son procesos de debilitamiento de la institucionalidad pública en el manejo de lo patrimonial. Y aquí viene la gran discusión. ¿Es patrimonio de la humanidad o patrimonio del mercado? Y da la impresión que cada vez nos estamos yendo más hacia la lógica del mercado que hacia la lógica de la humanidad. ¿Por qué? Porque el mercado entró con una fuerza muy grande, principalmente, como señalaba hace un momento, desde el turismo, desde el sector inmobiliario, algo más también desde el sector comercial, y ha erosionado la institucionalidad pública, ha fortalecido la lógica del mercado, y cuando tenemos la lógica del mercado, lo que prima principalmente es nuevamente la propiedad y los rendimientos que esa propiedad pueda tener. En otras palabras, y con esto termino, yo creo que estamos viviendo el fin del pensamiento único que teníamos sobre el patrimonio que estaba construido, como decía, sobre lo monumental por un lado, que ese era el bien patrimonial, y la política que era la conservación. En otras palabras, hacer todas las intervenciones físicos, espaciales, etcétera, para regresar al momento de origen sin reconocer la producción del valor que existía desde que se construyó hasta el momento actual. Y yo creo que en este momento estamos en un proceso de debate y discusión muy fuerte que me parece que habría que seguirlo profundizando. Bien, estas eran algunas de las ideas que quería ponerles a consideración de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carrión. Nos ha dejado usted muchísimas ideas, entre las cuales, bueno, hubo varios puntos que me dejaron con muchísimas inquietudes. Esta parte de me parece a mí que la parte de la heredidad productiva y del reconocimiento de la separación y del reconocimiento del hecho de la producción de la ciudad en las periferias y la concentración del patrimonio en los centros históricos, obviamente por el proceso urbano. Me parece que esto plantea el hacer o el proponer nuevos patrimonios, nuevos tipos de patrimonios no reconocidos. Creo que ese es uno de los diversos caminos que se empiezan a recorrer para lograr recuperar nuestros centros históricos. Y también la incidencia que tiene todo este proceso económico dentro del deterioro y dentro de la pérdida del patrimonio, tanto cultural, digamos material, como natural en los centros históricos. Digamos que la expulsión de la vivienda en los centros históricos se da también por el deterioro ambiental, por el deterioro de la parte, pues eso, de la habitabilidad de los centros históricos. Entonces esto hace parte de estos procesos y ahora sí tenemos este tipo de centros históricos que están dedicados casi que en su mayor parte a los servicios y a otro tipo de usos, ¿no? Como usted bien lo planteaba. Bueno, en este momento abrimos la sesión para preguntas. Haremos preguntas a grupos de 3 preguntas. Mi nombre es Salvador Urrieta. Quería preguntarle qué papel le atribuye al espacio público en esta conservación patrimonial. Sí, a ver, yo partiría señalando, porque así he trabajado algunos textos, de que el centro histórico es un espacio público. Por los temas de simbiosis que genera, es decir, de integración
por los elementos simbólicos que tiene, o sea, simbiosis y simbólico que tiene. Pero no solo eso, sino que también hay una normativa pública muy fuerte, una normativa pública muy fuerte, que es muy particular para esa zona y que es muy distinto de lo que ocurre en otras. Lo otro también que señalaba es ese 10% que vive ahí y que el 90% llega desde fuera. Por ejemplo, yo conozco más el caso de mi ciudad, tiene más o menos, bueno, ha perdido mucha población, pero este rato están viviendo más o menos 35.000 personas. Y llegan 300.000 al día. Hicimos un estudio sobre el COVID que fue muy interesante, sobre el coronavirus, y el centro histórico es uno de los lugares obviamente de mayor contagio, que se produjo el mayor contagio, por el tipo de vivienda que hay, por el peso que existe, el espacio público, el comercio ambulante, la producción de calle, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que el espacio que mayor contagio tenía la ciudad es aquel de donde salía la gente para llegar al centro histórico. Que eso nos mostró explícitamente el COVID. Entonces ahí se ve que el centro histórico es centro histórico de tal barrio y tal barrio, porque la mayor cantidad de gente llega ahí. Yo no sé en el caso de Ciudad de México, obviamente tiene más población, pero yo no descartaría que el centro histórico de Ciudad de México al día vayan más de, no sé, 1,5 millones, 2 millones de personas, lo cual hace que sea un centro gravitatorio muy fuerte. Y también cambia la lógica del espacio público. Por ejemplo, el Zócalo. Si nosotros vemos el Zócalo desde la perspectiva de la movilidad, no es una plaza, es una glorieta. ¿Cuántos miles de autos pasarán al día por esa zona? Es impresionante, es impresionante. Entonces, yo creo que el centro histórico, de hecho, es un espacio público por estas consideraciones. Bueno, voy a tratar de rotar entre una pregunta que nos ponen en el chat y otra persona que lo hace personalmente, para darle un poco de participación a todos. En el chat hay varias personas que le felicitan. Bueno, paso a la primera pregunta. La hace Fabricio Lázaro Villaverde. Su pregunta es, luego entonces, ¿existe una dialéctica entre patrimonio y matrimonio en su definición y origen de significado? Sí, yo creo que ese es uno de los elementos para empezar a debatir todos estos temas, cambiando la lógica incluso patriarcal que nosotros tenemos de la organización de los centros históricos y por lo tanto de las ciudades. Y uno de esos elementos tiene que ser la cuestión conceptual, la cuestión metodológica. Los conceptos que nosotros utilizamos, ya les digo, es patrimonio, patri es padre. ¿Por qué? Porque en aquella época el único que podía ser propietario era el hombre y principalmente el padre. Hoy día, dentro de las teorías feministas de género, etcétera, etcétera, eso les llaman incluso violencia estructural. Entonces, una lógica que habría que hacer es modificar desde el concepto de patrimonio. Por eso les digo, me gusta más el concepto anglo, porque lo definen con lo que es, de una manera clarísima, heritage, herencia, punto. En el caso nuestro, patrimonio es mucho más complejo y lleva justamente a lo que esta pregunta nos está planteando. Muy bien. Pasamos a la segunda pregunta. Está la mano levantada Omar Peral. Por favor, Sí, muchas gracias. Pues bueno, de entrada, pues un agradecimiento a los organizadores y al doctor Fernando Carrión por la excelente presentación, y simplemente quisiera hacer un par de preguntas. Por un lado, si pudiera abundar un poco en la definición de los sujetos patrimoniales, es decir, un sujeto patrimonial es aquella persona que interviene en los procesos de patrimonialización, o también pudiera ser, por ejemplo, un usuario del espacio público en un centro histórico, o un trabajador que va a un centro histórico a laborar y que hace pues uso de distintos bienes patrimoniales.
¿Qué características o cómo podemos diferenciar a los sujetos patrimoniales? Y por otro lado, quisiera preguntarle su opinión respecto a un fenómeno que se está viviendo en los centros históricos, principalmente en los que están catalogados como Patrimonio Mundial aquí en México, que tiene que ver con la apertura de terrazas en la parte superior de los inmuebles, que pues están dedicados básicamente a la oferta de servicios turísticos. ¿Esto se podría considerar como parte de la heredad productiva del patrimonio o es completamente un proceso y un fenómeno diferente y quizá pueda ser incluso hasta contradictorio con esta productividad? Esas serían las cuestiones. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que trabajar un poco más sobre el concepto del sujeto patrimonial. De hecho, ahora justamente estoy escribiendo un artículo sobre eso. Y más o menos estoy planteando como que habrían dos formas de reconocerlos. Unos sujetos patrimoniales institucionales, que podrían ser públicos o privados. Entonces, por ejemplo, la UNESCO es un sujeto patrimonial. Pero también puede ser las hamburguesas estas con la M, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la marca, que es amarilla, una M grande. McDonald's. McDonald's. Porque McDonald's tiene una estrategia impresionante de localizarse justamente en los centros históricos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes sujetos institucionales, sujetos patrimoniales institucionales públicos y privados. Y también vas a tener, por ejemplo, los ministerios de cultura. Y por otro lado vas a tener los sujetos patrimoniales sociales. Entonces, por ejemplo, están los propietarios, están los inquilinos, están los comerciantes, los trabajadores de calle, los productores de servicios, etcétera, etcétera. Por eso lo que decía, que sería muy interesante hacerse un mapeo cuando uno quiera hacer una intervención, para ver la correlación de fuerzas y ver hacia dónde se está moviendo esta cosa. Entonces, yo creo que este es un concepto en construcción, y como les digo, pues estoy trabajando en esa línea, y les pongo a consideración de ustedes para que también empujen en la discusión y en el desarrollo de esta situación. Esto de las terrazas es un poco lo que se está viendo como alternativa al COVID, y eso en casi todas las ciudades grandes está ocurriendo. Ahora, aquí viene una discusión. ¿Por qué la utilización del espacio público en andenes, veredas, etcétera, puede ser permitido cuando surge de un negocio formal, de un bar, una cafetería, un restaurante, etcétera? ¿Y por qué no cuando tenemos los comerciantes minoristas, los comerciantes callejeros, etcétera, etcétera, que son permanentemente expulsados? Yo creo que ahí tiene que haber simbiosis. Me parece que no se puede manejar con una política para los unos y otra política para los otros. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, yo creo que es de las ciudades del mundo que se come más en la calle. Y esa es una característica de la culinaria mexicana. Y son básicamente sectores populares. Ellos ya están en esos lugares, pero son perseguidos. Entonces, cuando se utiliza la terraza por parte de un restaurante, etcétera, o incluso de una boutique, pues tiene legitimidad, y cuando está lo otro, no. Yo creo que en eso no puede ser así. Hay obviamente una discusión atrás, porque uno u otro también implica procesos de privatización del espacio público o en su defecto de reapropiación del espacio público bajo formas totalmente distintas. Muy bien. Muchas gracias. Paso a una de las preguntas en el chat. Arquitecto Raimundo Gutiérrez dice: en México existen los pueblos mágicos, en donde muchos de ellos los han pintado en su centro histórico sin ningún recato. Se convirtieron en un patrimonio de mercado. La pregunta: ¿qué pasará en un futuro con la falta de fidelidad hacia el centro histórico patrimonial? Lo de los pueblos mágicos es básicamente una entrada turística. Es básicamente una entrada turística. Y yo creo que hay turismo de un tipo y turismo de otro tipo. Lo que habría que ver es que sea un turismo que genere, por un lado, una adhesión de la persona que llega de afuera al lugar de origen. Y por otro lado, que no modifique las prácticas culturales del lugar. Porque, por ejemplo, en varios lugares de artesanías del área andina, producidos por los mismos pueblos originarios, lo que tenemos es la artesanía mexicana.
O al revés, uno encuentra en México también artesanía del Cusco del Perú. ¿Por qué? Porque hay una demanda explícita de un tipo de turismo para esos productos. Entonces, sí creo que ahí hay que tener una política explícita. Ahora, una segunda cosa. Ha entrado con mucha fuerza en el mundo, diríamos así, esto del urbanismo táctico, que no es otra cosa más que trabajar en la superficie del espacio público, pintando las calles, introduciendo algo de mobiliario urbano, pero nada más que eso. Con lo cual lo que se está haciendo es generando una espectacularización de la ciudad para el consumo de gente que viene de afuera. Pero eso, bajo ningún punto de vista, podríamos decir que está produciendo cosas interesantes e importantes. Muy bien. Pasamos a la pregunta de Alexis de la Torre. ¿Nos quieres formular tu pregunta, por favor? Buenas tardes, ¿me escucho? Sí. Primero, felicitarlo, doctor Carrión. Y bueno, para que me comprendan mi participación, estoy haciendo una tesis en posgrado de urbanismo en la UNAM y sobre los componentes metodológicos para plantear un acercamiento hacia las centralidades urbanas o los centros históricos. En los componentes que mencionó están las funciones urbanas, la accesibilidad y creo que el emplazamiento formal, ¿no? Eran tres principales. No sé si haya contemplado lo que viene siendo la dimensión simbólica, porque yo también estoy queriendo plantear una aproximación, ¿no?, a las centralidades urbanas. La dimensión simbólica y también las políticas del lugar, más allá de la política de patrimonialización, de plantear un perímetro como centro histórico. Es decir, en el centro histórico hay políticas del lugar que permiten quién puede y quién no accesar de alguna otra forma. Pues, por ejemplo, se hacen como polos, uno para clases populares, otro para clases altas, y tiene que ver con reglas que se plantean. También en un lugar ves, en el mismo centro histórico ves que hay prostitución, hay consumo de drogas, y todo pasa porque se plantean ciertas reglas, ¿no? Entonces, esa dimensión que le comento sería como la política del lugar, y la dimensión simbólica que también puede repercutir en la centralidad urbana. Es decir, por ejemplo, cuando hay un hito, no sé, a veces un solo edificio representa toda la ciudad, ¿no? Y está en un centro histórico. Eso atrae personas, ¿no? Del país o de la región o de otros países. Y también al nivel más micro. Disculpa, ¿nos puede hacer tu pregunta? Disculpa, ¿nos puede hacer tu pregunta, por favor? Es que no hay mucho tiempo. Ok. Bueno, por último, en el nivel micro, cuando pasa un accidente o un hecho desagradable, pues ya no atrae a cierta gente, pierde la centralidad. No sé qué opine de estas dos dimensiones que les estoy mencionando como componentes metodológicos para plantear una aproximación a los centros históricos. Absolutamente de acuerdo. La dimensión simbólica es clave, es clave. Y esa es una de las disputas que existe. Y hoy día es muy interesante con la lógica de los movimientos decoloniales, por ejemplo. O sea, hay toda una disputa respecto de la cuestión simbólica. La discusión que ustedes tienen en Reforma respecto del monumento de Colón es clarísimo, es clarísimo. En las últimas manifestaciones en Colombia derrumbaron las esculturas, las estatuas de los fundadores de la ciudad de Bogotá, de Cali y de Medellín. Pero no solo eso, sino que también hay movimientos que reivindican la cuestión simbólica alrededor, por ejemplo, de la nomenclatura. En Barcelona cambiaron los nombres de todas las calles después de la dictadura franquista, primero porque eran escritos en español y no en catalán. Y después porque los nombres que aparecían ahí era de la lógica de la dictadura franquista. Entonces, la dimensión simbólica sí, sin duda. Incluso cuando yo planteo que se debe establecer políticas de patrimonialización que no sean solo de las élites y del Estado, también es un debate simbólico muy fuerte. También. Ahora, la política del lugar, yo creo que sí, claro. No podemos hacer el sueño de un orden en una ciudad en el sentido de que hagamos la misma propuesta para toda la ciudad.
Yo creo que ese fue uno de los grandes errores que tuvo la planificación urbana en principios del siglo pasado. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue una propuesta única para toda la ciudad, que esto surgió de los congresos de arquitectura moderna, de los CIAM, etcétera, etcétera, arquitectura funcionalista, y lo que se hizo fue plantear una propuesta homogénea para una realidad heterogénea. Pues lo que hizo fue que aparezcan las favelas, los barrios villas miseria, etcétera, etcétera. Porque esos sectores no estaban en capacidad de llegar a esos estándares que surgió de los CIAM. Entonces, yo te diría las dos cosas, sí, obviamente, de fuerza. Muy bien, doctor, ¿tiene usted tiempo para un par de preguntas más o una pregunta más? Estoy ya al límite y les digo porque tengo que ir a presentar este libro, este momento, que es un libro mío sobre las ciudades capitales de América Latina, donde hay un artículo, obviamente, sobre la capital de México, sobre Ciudad de México. Así que les pido mil disculpas, mil disculpas. Si usted quiere decirnos en dónde dónde podemos entrar a ver su presentación. Sí, yo les puedo mandar enseguida el link, enseguida les mando. Muy bien. Bueno, entonces, pues le agradezco muchísimo su participación, toda la información y el saber que nos ha transmitido el día de hoy. Le digo, pues le pido disculpas a los asistentes. Sus preguntas las recopilaremos y se las transmitiremos al doctor para posteriormente enviarles la respuesta del doctor. Bueno, a nombre de nuestro director, el doctor Javier Delgado, les doy las gracias por su participación y pues nada, espero tenerlo nuevamente en el seminario. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar. El libro que voy a presentar ahora es un libro que busca por primera vez estudiar la capitalidad. En otras palabras, la relación entre ciudad y Estado, porque generalmente lo que hemos trabajado son áreas metropolitanas, primacía, etcétera, etcétera, pero no la relación entre ciudad y Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se expresa en el territorio a través de los aparatos y el lugar privilegiado son las capitales. Y entonces aquí la gran discusión que debemos tener es sobre la autonomía. En el caso de Ciudad de México, que yo creo que es uno de los casos más interesantes, en el año 2017 aprobaron la nueva constitución, que empezó a ejecutarse en el 2018, que le da nuevos atributos. Y lo que hemos visto es que en general en América Latina hay dos momentos, uno más o menos en la década de los años 90, donde empieza a pensarse la capital con sus propios aparatos, etcétera, etcétera, con su autonomía, y luego en la segunda década de este siglo, donde empiezan a aparecer ya instrumentos jurídicos que les dan esa viabilidad. Y empieza incluso a discutirse la autonomía dentro de la propia ciudad. El caso de ustedes, pasaron de las delegaciones a las alcaldías. En otros lugares, en casi todas las capitales ha pasado eso. Así que bueno, algún rato podemos conversar también de las ciudades capitales. Les agradezco infinitamente. Un saludo, un abrazo y también lo mismo para Javier. Felicidades. Muchas Gracias. gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.